Hola tú, ¿estás listo para escuchar cómo llegué a la hora cero de mi vida? Y es que te preguntarás cómo llegué a esta tragedia, ¿no? Bueno, deja que nos traslademos a cuando tan solo tenía 14 años. Esa edad tenía desde que comencé a ver la vida de una manera poco favorable, o la vida me veía poco favorable a mí. A los 14 años llegó una pandemia a mi país, ambulancias, enfermedades, distanciamiento social. Era la etapa que estaba por vivir. Y es que para un adolescente que tenía depresión, ansiedad, déficit de atención, esto tan solo fue la gota que empezará a llenar aquel mar en el que muy pronto me ahogaría, poco a poco. La pandemia estaba en su punto. Tantas muertes, tanto miedo, el pánico de la gente, el virus se extendió. Cuando pasa esto, no creí que algo como esto sucediera en algún momento de mi vida. Y esto ya sonaba algo que me costaría superar, pero sin previo aviso. Mis papás se separaron. Y es que no puedo explicar ese sentimiento. Siempre me sentí sola. Pero en ese momento me sentí abandonada. Porque los papás no piensan a veces que los actos que ellos tomen van a repercutir en sus hijos. Mi mente dejó de ser coherente, dejó de existir. Aquella esencia no estaba. Y aquella identidad que me había costado formar por años desapareció. Solo me sentí indefensa. Estaba terminando la secundaria, algo que para esa edad tenía que alegrarme. Y no fue así. Tenía que hacer dicho examen, por el cual tenía que poner mi mente y mi empeño total, pero es que no tenía fuerzas para aquello. Y era de esperarse. No lo pasé. Para mí fue otra desgracia más. Y si te soy sincera, no me importó mucho. Recuerdo haber llorado, recuerdo desbordarme de lágrimas, pero sé que perfectamente solo aproveché dicha ocasión para llorar todo lo que no había podido llorar. Me había convertido en una niña inofensiva, sin escuela, sin intereses comunes. Comencé a alejarme de mis amigos, constantemente hacía eso. Me saboteaba. Y es algo que aún no entiendo. Para finales del 2020, aquel virus que aterrorizó a gobiernos enteros, personas y básicamente al mundo entero, aquel virus mortal me dio a mí. Tuve todos los síntomas. Un día simplemente no tenía sabor a los alimentos, no podía oler ni un poco el perfume, respirar, algo que había hecho por toda mi vida mecánicamente, comenzó a cansarme. Pudo haber acabado ahí, pero no. Solo fue otro momento más de depresión, de duda y de soledad, del cual salí con un corazón latiente, pero cansado. Meses después comienzo a dudar de mí. Iba a hacer un examen Ceneval para terminar mi preparatoria. Esto había sido muy rápido. Así que comencé a pensar, comencé a preguntarme, ¿será que soy buena? ¿Seré inteligente? Y si no lo paso, ¿qué estoy haciendo de mi vida? No confío en mí. El día que fui a presentarlo, recuerdo ir fría, seria. No quería demostrar ningún sentimiento a la vida. Iba pensando en células, números, ortografía. Y sobre todo pensaba en lo mal que le iba a pasar si ese examen me ganaba. Salí de ahí, salí un poco contenta porque realmente había estudiado, pero había mucho que no me sentía con ganas. Hacía mucho que había muerto. Pero como no hubo sangre, nadie se preocupó, nadie lo notó, ni siquiera yo lo noté.
cama ni siquiera me acompañaba. Así que sí, todos estos acontecimientos, aún teniendo a personas a mi lado que decían amarme con todo su corazón, que me sonreían, que se preocupaban por alimentarme, que me preguntaban cómo estaba, aún con ellos a mi alrededor. Un 31 de mayo del 2021, simplemente acabé con todo. No podía creer, pero solo bastó un segundo de decisión. Y es que el suicidio es más que una salida, es una opción. Dentro de todas las que ya había intentado, estaba cansada. De un momento a otro, estaba encerrada en mi cuarto. Con mi mano estaba tomando un bote de antidepresivos. Los miré, me los tomé y dormí. Jamás había descansado tan bien. Básicamente dormí durante 3 días seguidos, porque los tengo totalmente perdidos. Aquel momento se detuvo todo en mi vida. No falta evidenciar, pero claramente no funcionó. Solo fue el momento cero de mi vida. Ese momento donde estás tan bajo que solo me quedó subir.